El manga nos cuenta la vida de Shintaro Ibuki, un estudiante de preparatoria común y corriente que pertenecía al club de arte. Teniendo un mal día, ya que su clase se había aprovechado de él, encargándole que hiciera un buzón escolar de madera, solo porque es el club de arte. Además de que nadie se ofreció a ayudarlo en nada. Lo que no entendían era que el prota solo se dedicaba a dibujar, más no a hacer trabajos de ese estilo. Por lo que mientras estaba haciendo el buzón, una chica llamada Yoko Sugisaki lo estaba observando con una expresión bastante aterradora, cosa de la cual se había dado cuenta Ibuki, no poniéndose nervioso pero sí aterrado, suponiendo que quizás por todo el ruido que estaba haciendo la estaba quizás molestando. Pero no sentía culpa porque pensaba que Yoko no pertenecía al club de arte y solo estaba ahí para pasar el rato, cuando de repente ella se le terminó acercando a Ibuki enojado le pide que si tanto le molesta el ruido que se fuera a otro salón, por lo que Yoko le estaba mencionando que las herramientas que estaba utilizando para hacer el buzón las estaba empleando de mala manera, revelándole que lo ha estado observando desde hace tiempo y no está usando las herramientas de forma correcta. Como vio que Ibuki no estaba entendiendo nada de lo que le estaba diciendo, no tuvo más opción que ayudarle y enseñarle cómo es que se hacía, terminando de esa manera de hacer el buzón escolar, quedando mucho mejor de como lo estaba haciendo el prota, por lo que sin nada más que decir Yoko solo se despide de él para irse nuevamente a su asiento. Mientras tanto Ibuki se dio cuenta de que ella era una artesana por la forma en la que hacía las cosas, haciéndosele una gran habilidad muy increíble y dándole las gracias por su ayuda. Para Yoko no se le hacía la gran cosa, pidiéndole que no le agradezca, ya que lo hizo porque ella quiso. Ibuki, por lo emocionado que estaba, quería devolverle el favor y le pide que se deje dibujar, empezando a verla para poder plasmarla en papel. Yoko no se le hace una gran idea, ya que tiene el pensamiento que no le gusta hacer las cosas cuando se le obliga a hacerlas, así que le pide que no se sienta la obligación de devolverle el favor. Sin embargo, cuando vio cómo la estaba empezando a dibujar, quedó impresionada. El prota le menciona que cuando empezó a dibujar cosas que pensaba que no le gustaban, se dio cuenta que era cuestión de perspectiva, descubriendo que las cosas que más le gustaban estaban escondidas, por lo que cuando estaba por decirle lo que tenía en su libro de bocetos, de la nada ella le termina dando una patada y quitándole su libro de bocetos, ya que lo que había dicho el prota lo había malinterpretado la waifu, pidiéndole que no mirara de más profundo de su ser, despidiéndose y yéndose rápidamente hacia otro lado. En ese momento el profesor del club de arte estaba llegando, confundido porque Yoko ya se estaba retirando para su casa. Por otro lado, el prota estaba muy impresionado de que Yoko perteneciera al club de arte, ya que por su aspecto de pandillera pensó que quizás solo estaba castigada en el salón. El profesor le revela que no es el caso. Yoko está en el salón para hacer sus tareas escondidas, además de que va a una universidad de arte o algo así le había comentado, agradeciéndole por haber hecho el buzón escolar. Por otra parte, Yoko estaba viendo con detenimiento el cuaderno de bocetos del prota, sonrojándose por el gran trabajo que estaba haciendo Ibuki. Al día siguiente, mientras Ibuki estaba dibujando como de costumbre, el club de taiko estaba practicando como lo hacían todos los miércoles de la semana. Ese sonido era un delirio para el prota, ya que le gustaba mucho escucharlo mientras hacía sus cosas, pero para Yoko no era el caso, puesto que le molestaba un poco el sonido de los tambores, quejándose porque tenía demasiadas distracciones y por ese principal motivo Ibuki dejó de disfrutar los tamborazos del club de taiko, por lo que cuando se detuvo, solo por fin Yoko pudo concentrarse en lo que estaba haciendo. Ibuki aún le pareció un misterio quién era Yoko, ya que no la conocía de nada. Solo lo que sabía de ella es que es muy buena haciendo cajas de madera y utilizando herramientas, dándose cuenta que ambos van en el mismo año pero en diferentes salón. No entendió exactamente por qué quiere aprender a dibujar. Ibuki sin más remedio se le termina acercando, cosa que dejó muy confundida a Yoko, cubriendo rápidamente su cuaderno de dibujo para que no lo viera. Le menciona que solo se quería disculpar por lo que había pasado, presentándose ante ella como el presidente del club de artes, contándole que su profesor le había contado que ella está estudiando algo de arte, por ello es que entró al club, queriendo ayudarle en lo que pudiera. Yoko, sonrojada, pensaba que el prota se reiría de sus habilidades para dibujar. Ibuki le dejan claro que jamás tuvo la intención de burlarse de su dibujo. Incluso le menciona que su boceto está muy bien trabajado, cosa que sonrojó a la waifu. Ibuki le confirma que está diciendo la verdad, ya que un dibujo de alguien que pueda hacer una caja muy bonita no puede ser para nada malo, aconsejándole que con su habilidad puede convertirse en una artesana profesional, cosa que no se tomó para nada bien Yoko, no haciéndole caso y de una manera muy tierna comienza nuevamente a dibujar. Mientras tanto el prota se preguntaba qué fue lo que hizo para hacerle enojar nuevamente, descartando por completo la idea de involucrarse nuevamente con ella, cosa que no logró, ya que inconscientemente se termina entrometiendo, poniéndole un trozo de madera frente a ella y mencionándole que para empezar a dibujar muy bien, deberían de empezar poco a poco, recomendándole que empezara con lo simple para que fuera escalando. Ese consejo hizo enfadar aún más a Yoko,
haciendo que Ibuki mejor se fuera a sentar muy apenado. Pero sorprendentemente Yoko le pidió que le dejara ese trozo de madera para que lo dibujara, por lo que mientras Ibuki le estaba acomodando los objetos para que pudiera dibujarlos, le estaba mencionando que es raro ver a alguien estudiar artes para poder entrar a la Universidad de Artes, revelándole que igual está planeando hacer lo mismo, pero Yoko le deja claro que no tiene planeado entrar a la universidad. Ibuki, sorprendido por esa aclaración, optó por no indagar más en su situación. Así que ella solo quiere aprender a dibujar, ya que de esa manera podría mejorar más en su trabajo. En un momento serio como ese, el prota quería saber cuál era el trabajo de la waifu, pero justamente el club de Taiko comenzó a tocar de nuevo, haciendo que Yoko perdiera la paciencia y fuera hasta el club de Taiko para reclamarles. Eso hizo que Ibuki recordara que anteriormente el club de Taiko estaba pasando por problemas, porque solo tocaban una vez a la semana y de esa manera no podían mejorar. Pero el presidente no podía hacer nada ante eso, ya que había muchas quejas de la escuela por el ruido que hacían, no queriendo dar más molestias, ya que la próxima queja les iban a cerrar el club. Por lo que Ibuki rápidamente intentó detener a Yoko. Sin embargo, le sorprendió ver que la waifu no lo estaba reclamando, más bien les estaba animando para que hicieran un buen trabajo. Ibuki, sorprendido, le preguntó a Yoko si acaso es miembro del club de Taiko, pero ella se lo niega, revelándole que como ella fabricó ese tambor, solo quería mejorarlo para que saliera el mejor sonido de él. Eso hizo que el prota se diera cuenta que Yoko es una artesana de confiar, impresionándose de la gran habilidad que poseía su enamorada. El prota, después de unos días de estar atareado con tanto trabajo que le encargaron, por fin pudo estar más tranquilo en la sala del club de artes. Sin embargo, como Yoko estaba en el mismo club que estaba haciendo algo de ruido, quejándose porque no podía dibujar algo bien. Como era de esperarse, el prota no pudo ignorarla por completo, aconsejándole que para que pueda mejorar en un dibujo, primero debería de comenzar con dibujar lo que más quiera ella. Así que Yoko lo lleva a una tienda de tambores. Él, impresionado, no sabía que había una tienda como esa en la misma zona de que la escuela, aunque se terminó sorprendiendo más cuando vio que Yoko entró como si nada y llamó al dueño del lugar abuelo, dándose cuenta que era de su familia esa tienda. Yoko, al ver que no recibió respuesta de su abuelo, dio por hecho que estaba entregando pedidos, así que al contestar el teléfono de la tienda, otro cliente le estaba haciendo un pedido, quejándose con el cliente ya que a pesar de que era un pedido repentino, les estaba exigiendo que se lo tuvieran listo en una semana, cosa que Yoko no tuvo más remedio que aceptarlo, por lo que ese suceso cambió por completo los planes de los protagonistas, ya que como ambos fueron para dibujar, Yoko ahora se tenía que poner a trabajar, pidiéndole disculpas a Ibuki por haberlo hecho venir para nada. Pero la próxima vez sí dibujarían como habían quedado. Sin embargo, ese le pide que le deje dibujarla mientras está trabajando, cosa que ella no le vio ningún problema, aunque solo sería un rato. No entendido por qué quería hacerlo si no había nada que mostrar, pidiéndole que se sentara un poco lejos de ella, ya que iba a utilizar herramientas para poder hacer el tambor. Por lo que mientras ella, toda hermosa, estaba trabajando, el prota la estaba viendo con una gran admiración a lo que hacía, comenzándola a dibujar mientras la veía concentrada. Cuando de momento aparece en escena el abuelo de la waifu, quien le pregunta al prota quién exactamente era. Este, asustado por el aspecto del abuelo, saltó por lo sorprendido que estaba. La waifu le explica a su abuelo que es un compañero de la escuela y lo había traído. El abuelo no entendía nada de lo que estaba pasando, preguntándole al prota qué era lo que quería. Ibuki, por lo asustado que estaba, mejor se termina yendo rápidamente, pensando que si se hubiera quedado más tiempo el abuelo lo hubiera hecho enojar más. Así que cuando iba a ver cómo había quedado su boceto que estaba dibujando, se dio cuenta de que lo había olvidado, y por si no fuera poco, el abuelo lo terminó viendo, queriendo entender qué clase de chico era ese, porque había notado que su nieta, o sea Yoko, estaba cautivado por él, aunque ella se lo niega a toda costa, cosa que el abuelo no le cree, ya que ella mira el dibujo de Ibuki siempre que tiene oportunidad. Eso hizo enojar a Yoko, quien le pidió que no mirara ese dibujo. Al día siguiente Ibuki estaba muy apenado porque resulta que en realidad no iba a dibujar a Yoko, más bien a los tambores, así que supuso que ella se iba a enojar mucho al descubrir que la dibujó en secreto, queriendo descartar la idea porque puede que Yoko no hubiera abierto su libro de dibujos, cuando de repente aparece el profesor en escena para pedir al prota que le dejara calificar sus trabajos porque después de todo es el único alumno que les queda. Al término de la clase, este dio por hecho que su enamorada no vendría por lo que ha pasado, además de que ha estado ocupada con el negocio familiar, dando por hecho que quizás no la vuelva a ver jamás. Por de momento Yoko aparece para devolverle su cuaderno de bocetos. Está apenado, se disculpa por lo que había pasado el día de ayer. Ella, sin perder el tiempo, le pide a Ibuki que le deje tomar una foto al dibujo que hizo sobre ella, ya que le había encantado cómo lo dibujó. Como era de esperarse, Ibuki aceptó darle su cuaderno de bocetos. Incluso le prometió que dibujaría mucho para ella, presentándose ante ella como Shintaro Ibuki,
y de esa forma Yoko se presenta ante él con su nombre, haciéndose un ambiente algo raro, ya que a pesar de que estaban conversando, apenas estaban presentando por sus nombres. Durante una clase de dibujo, el prota le estaba contando todo lo que pasaba a su amigo, estando algo deprimido porque no había visto a su enamorada durante una semana. El amigo confundido le menciona que si en verdad le gustara a Yoko, tan siquiera se hubiera dejado ver alguna vez. Este le deja en claro que lo que le gusta de Yoko son sus dibujos, más no él. Así que mientras ambos estaban muy entretenidos en su conversación, su profesor los interrumpe, ya que como estaban en medio de una clase les llama la atención porque estaban distrayendo a todos los que estaban alrededor. Al término de la clase, Ibuki salió algo cansado, porque estudiar para aspirar a la Universidad de Artes es algo muy duro. Sabiendo que si en verdad quiere entrar, tiene que dibujar tanto como le sea posible. Pensando de la nada en lo que había dicho su amigo, sonrojándose al saber que hay posibilidades de que Yoko le guste. Y por si no fuera poco, estaba esperando a que Yoko saliera de la escuela inconscientemente, descartando rápidamente la idea para que no se dieran malinterpretaciones. Por lo que cuando iba de camino a casa, Yoko aparece en escena para saludarlo, cosa que sorprendió al prota ya que no esperaba encontrársela. Ella le pregunta qué estaba haciendo en ese lugar, y este le explica que fue a una clase sobre arte para prepararse para la universidad, preguntándole qué era lo que estaba haciendo ella. Yoko había ido de compras por algunas piezas de artesanía que le faltaban, por lo que como su abuelo la llevaba ahí cuando era pequeña, ya sabía dónde exactamente estaban las tiendas. Ibuki estaba muy feliz de habérsela encontrado a su enamorada, porque por fin la pudo volver a ver, notándola un poco más calmada a diferencia de la semana pasada. Y ya para no hacer la conversación más larga, estaba por despedirse del prota, no sin antes darle un boleto para una exhibición de arte, mencionándole que según lo había agarrado por casualidad, y pensaba dárselo como regalo de gratitud por haberle permitido tomarle fotos a sus dibujos. Ibuki estaba más que agradecido, aunque no quería que se hubiera sentido comprometida por eso, dándole las gracias y mencionándole que iría la semana siguiente. Sin más que decir, ambos se despiden para irse a sus respectivas casas. Ibuki por alguna razón sintió una sensación de tristeza, como si hubiera un malentendido entre ambos, no haciéndose lo lógico que se encontraba en ese lugar a su enamorada si la tienda en la que fue a comprar quedaba en dirección opuesta a la de la preparatoria. Por lo que cuando de momento su profesor lo llama, pues resulta que le pregunta exactamente en la preparatoria de arte que en dónde iba, ya que como Yoko le preguntó sobre eso, no quería sentirse culpable por haberle dado una dirección que no era, además de que el boleto que le dio Yoko para la exhibición de arte era válido para 2 personas. Suponiendo que quizás lo quiso invitar pero no pudo por lo nerviosa que estaba, así que mientras ella estaba esperando su tren con mirada triste, Ibuki fue a alcanzarla para invitarla a que fueran juntos a la exhibición de arte. Ella sonrojada como si lo estuviera esperando, acepta muy contentamente. Al día siguiente, mientras Yoko estaba trabajando, una de sus amigas llamada Himari estaba muy intrigada sobre la cita que iba a tener la waifu con su enamorado, puesto que se le hacía raro que la misma Yoko le pidiera ropa prestada para que pudiera ponerse, sorprendiendo el gran cambio de personalidad que tuvo, y cuando era pequeña, en lugar de vestirse normalmente como una niña, siempre se metía en diferentes problemas, siendo temida por todos los niños desde muy pequeña. Sin embargo, ahora por ahora Himari estaba feliz del cambio de personalidad que tuvo, ofreciéndole todo su apoyo en ese momento y mostrándole los diferentes tipos de vestidos que trajo con ella. Yoko, algo agobiada, le había dejado en claro que no quería nada de adornos, pero Himari no le hizo caso, ya que lo que quería era hacerle ver muy linda para su cita, por lo que mientras el abuelo estaba tranquilamente descansando en la cocina, estaba oyendo todo el escándalo que estaban haciendo las chicas, enojándose y yéndose a reclamar para que le dejaran en paz. Pero al ver lo que Himari estaba haciendo, quedó completamente impresionado con el nuevo aspecto que Yoko tenía, por lo que sonrojada ella le menciona que Himari le obligó a hacerle eso. Himari, orgullosa de su creación, le menciona al abuelo que Yoko es realmente muy hermosa y solo faltaría pulirle algunos detalles para que quede muy bella, bromeando con que conoce una agencia de modelos que podrían estar interesada en ella. El abuelo solo ignoró todo lo que había visto y le pidió a Himari que se retirara para su casa, ya que no quería que hiciera desastre en su taller, yéndose a dormir algo confundido. Por otra parte, mientras Yoko estaba acomodando el taller, estaba recordando la supuesta cita que iba a tener con Ibuki, poniéndose nerviosa y por accidente terminó tirando un bote de pintura en un tambor que tenía que ser entregado al día siguiente. Al limpiarlo vio que la mancha de pintura era muy grande. Al llegar la mañana, su abuelo estaba impresionado al ver que su nieta se había quedado despierta toda la noche. Ella se disculpa por haber sido muy distraída e arruinar el tambor, prometiéndole que lo tendría listo ese mismo día para entregarlo al cliente, cosa que confundió a su abuelo, ya que se supone que ese día tenía una cita con Ibuki. Afortunadamente para Yoko, logró terminar todo el trabajo a tiempo, llegando súper cansada a su cita y disculpándose por haberlo hecho esperar, cosa que no era cierto, ya que había llegado justo a la hora. Ibuki, preocupado por ella, quería saber si se encontraba bien,
pero Yoko quería que se diera prisa para que pudieran llegar a la exhibición de arte. Al llegar, Ibuki sabía que algo no andaba bien con su enamorada, ya que notó que se estaba quedando dormida parada y cuando abrió los ojos le estaba reclamando una pintura porque según se la estaba quedando mirando feo. Ella, avergonzada por ese motivo, menciona que supuestamente ese cuadro se estaba burlando de ella. Al salir de la exposición, Yoko estaba demasiado cansada como para poder disfrutarla adecuadamente, que solo estaba mencionando palabras al azar que ni siquiera eran correctas. Ibuki se dio cuenta de eso. Ella se disculpa de que la cita hubiera salido mal, revelándole que estaba totalmente agotada por el trabajo que hizo, que no le dio tiempo de arreglarse para la cita que iban a tener, disculpándose por las molestias que le había causado. Pero Ibuki no pensaba de esa manera, no dándole ninguna molestia, por lo que Yoko mejor se fue corriendo rápidamente. El prota la detiene pidiéndole que la acompañara a un lugar al que la quería llevar. Ella, sonrojada, acepta y van a un templo que era famoso por tener un árbol muy grande con más de 400 años de antigüedad. Este tiene la creencia popular que al acercarte al árbol y tocarlo te va a dar un tipo de poder especial, ya que de esa madera es de la que se hace la mayoría de los tambores. Así que por ese motivo la quería llevar a su waifu para que pudiera ayudarla un poco. Yoko, confundida, le revela a su enamorado que en realidad ese árbol no es de la madera que se hacen los tambores, explicándole qué tipo de madera es y por qué la gente los confunde a menudo. Ibuki, sonrojado por ese motivo, no sabía qué responder al haberse confundido, y eso le causó mucha gracia a la waifu por la expresión que había puesto. Mientras tanto, Ibuki estaba disfrutando de la hermosa sonrisa que tenía Yoko. Por otro lado, el abuelo está hablando con los clientes para explicarle lo del tambor, pidiéndoles más tiempo para que lo hicieran. De eso se dio cuenta Himari, que aunque le había mentido con que eran otros asuntos, se ve que en el fondo el abuelo se preocupaba mucho por su nieta. Ibuki nos cuenta que de camino a casa ambos intercambiaron número de teléfono con el pretexto de que se iban a prestar el catálogo que compraron en la exhibición de arte, sucediendo varias cosas inesperadas durante la cita, y aunque no salió como querían que saliera, no estaba para nada molesto porque en verdad se había divertido con su enamorada, preguntándose si Yoko pensaba de la misma cita. Así que le pregunta a su amigo si es molesto contactar a una persona que te dio su número el mismo día, confiando un poco en este ya que tenía algo de experiencia con las chicas. Su amigo le confirma que sí es molesto hacerlo, cosa que ya sabía el prota, pero quería confirmarlo, para que Yoko no lo tachara de un chico hostigoso que solo la está molestando. Sin embargo, su amigo le dejó en claro que dependía mucho de la situación, y si en verdad a la chica le agradaba o solo lo veía como un simple amigo. Pero como pudo notar que quizás Yoko le cae bien Ibuki, no habrá problema si la contactara inmediatamente. Ese se niega a esa idea porque no quería cometer algún error con ella, aunque su amigo la anima, ya que sabe que Ibuki le quiere volver a ver, cosa que este le confirma, quedándose dormido en ese momento. Polo, cuando despertó al día siguiente, estaba algo confundido porque su amigo le mandó mensajes en donde le menciona que no se presione demasiado por el tema, cosa que le había confundido si estaba muy seguro que le respondió antes de dormirse, pero al revisar su conversación detalladamente se dio cuenta que no le había respondido, y a quien le había mandado el mensaje de que quería volver a verla fue la misma Yoko, quien lo había dejado en visto. Eso se lo terminó revelando a su amigo en el colegio, quien estaba muy triste por haberle enviado ese mensaje y no podía justificarse de ninguna manera, además de que no tiene el coraje de verla en la escuela directamente. El amigo, analizando su situación, supone que si no le contesta dentro de un día, solo quiere que sean amigos, recomendándole que solo aprendiera de esa experiencia para sus futuras relaciones, intentando calmarlo para que no se presionara tanto. Cuando de repente Yoko le envió un mensaje al prota en donde le propone que se vieran justo en ese momento, cosa que, como era de esperarse, el prota aceptó sin ninguna objeción, por lo que al término de las clases su amigo lo había acompañado, ya que sería más fácil explicárselo directamente todo lo que había pasado. Cuando de momento va llegando la hermosa de Yoko a saludar a su enamorado, pero no había llegado sola, pues resulta que Himari la había acompañado. El manga nos muestra un poco sobre la perspectiva de cómo vivió ese mensaje la waifu. Como era de esperarse, estaba confundida, ya que no sabía qué era lo que exactamente se refería, preguntándole a Himari sobre ese tema. Ella le menciona que Ibuki es un tipo que es muy hostigoso, recomendándole que lo bloquee y lo llame más adelante para que se calmen las cosas, pero al ver que su amiga en verdad estaba interesada en ese tipo, mejor se tranquiliza para que pensara mejor las cosas. Yoko, sonrojada, le deja claro que según no está interesada en él, solo tiene curiosidad por saber por qué le escribió ese mensaje, pidiendo ayuda a Himari porque tiene más experiencia en el tema. Ella, aunque le quería dar una respuesta lo más exacta posible, no llegó a ninguna posible conclusión, por lo que decide mejor acompañarla cuando se reúna con Ibuki para descubrir de esa forma por qué le mandó ese mensaje. Así que cuando se reunieron, ella le comenzó a reclamar al amigo de Ibuki, pensando que ese era Ibuki. Sin embargo, el verdadero prota apareció en escena para poder aclarar las cosas. Himari, apenada por ese motivo, se disculpó con Ibuki por haberlo confundido. Por alguna razón extraña, ese también se terminó disculpando.
aunque el amigo estaba más que aliviado de que se pudiera aclarar el malentendido, yéndose de ese lugar para que el par de tortolitos pudiera arreglar sus problemas. De igual manera, Himari se fue, ya que iba a alcanzar al amigo del prota para poder disculparse por todo lo que le había dicho. Un poco más calmadas las cosas, Yoko le revela que ese mensaje fue algo muy repentino, no estando acostumbrada a ese tipo de cosas, aunque se pudo imaginar que quizás las cosas serían de esa manera. El prota le deja claro que ese mensaje se lo había enviado por error, pero lo que dijo en el mensaje es lo que en realidad sentía. La waifu sonrojada le da un pequeño regalo a Ibuki, disculpándose por lo sucedido. Este nervioso no entendía por qué ella le había dado un presente. Yoko le pide que solo lo abra, resultando ser un pequeño llavero de tambor, impresionándose de que ella misma lo hubiera hecho. Yoko menciona que no es muy buena cuando se trata de expresar sus pensamientos o sentimientos. Es por ese motivo que en lugar de decirlo con palabras, lo demuestra con hechos, estando muy feliz de haber recibido ese mensaje porque igual se sentía de la misma manera, queriendo volver a tener una cita con el prota nuevamente. Ibuki, desde ese momento, se dio cuenta que Yoko estaba siendo muy honesta con sus sentimientos, puesto que la sonrisa más sincera que le mostró fue debajo del ar. Al día siguiente, el par de tortolitos estaban caminando en la azotea de la escuela juntos, por lo que cuando Yoko probó algo de comida de su enamorado, quedó completamente sorprendida. Ibuki pensó que quizás no le había gustado, pidiéndole que no se esfuerce a comerlo, pero ella le menciona que era todo lo contrario, puesto que en verdad le había gustado, no pudiéndose creer que con ingredientes tan simples hubiera hecho algo tan delicioso, siendo la primera vez que comía algo tan rico. Después de todo lo que había sucedido anteriormente, el par de tortolitos comenzó a comer juntos, para que de esa forma se llegaran a conocer mucho mejor. Ibuki le pregunta a su enamorada si de casualidad le gustaron los dulces, ya que esa mañana había pasado a una tienda de conveniencia a comprar algunos que le llamó la atención, resultando ser bolitas de chocolate. Ella, emocionada, le revela que había comido muchos de esos dulces cuando estaba más pequeña. El prota, al ver que Yoko estaba contenta, le pide que tome los dulces para que los pueda comer. Sin embargo, ella se negó a esa petición. Ibuki, confundido por eso, no entendía por qué no quería si eran sus favoritos. Pero antes de que pudiera explicarlo, había sonado la campana de la escuela. Yoko aprovechó esa oportunidad para irse rápidamente a su salón, y por lo nerviosa que se había puesto, se terminó tropezando por accidente, levantándose y tomando sus cosas para irse. Ibuki le cuenta a su amigo todo lo que pasó, no entendido por qué tuvo ese tipo de comportamiento con este, preocupándole porque ha estado muy distante últimamente. Su amigo le pide que no se preocupe, ya que no está en una relación con Yoko aún. Esta conversación la termina escuchando Himari, quien le revela que Yoko no quiso comer los dulces porque está a dieta, pidiéndole a Ibuki que tratara de recordar qué ha comido últimamente su enamorada. Este le comienza a mencionar todo lo que Yoko había comido, no pareciendo como si en realidad estuviera en dieta. Sin embargo, Himari no se le hace lógico que ella lo estuviera evitando sin razón aparente, pidiéndole que confíe más con su enamorada. Dejándose de lado, Ibuki sabía muy bien que no era cuestión de confianza, más bien no le correspondía tomar esa posición en primer lugar porque no era nada, así que por lo dudoso que se sentía terminó yendo hacia su casa, en donde se encontró con el abuelo de Yoko, asustado el prota ya que no se lo esperaba para nada. Sorprendentemente, el abuelo lo detiene antes de que se fuera para invitarlo a que comieran. Este lo llevó a un lugar para que pudieran comer juntos, preguntándole cuáles eran sus intenciones con su nieta. Este, confundido por la pregunta, pensó que el abuelo le preguntó sobre el motivo de la visita. Sin embargo, no se refería a eso, contándole un poco sobre el pasado de Yoko. Ella era una chica que desde muy pequeña le ha llamado la atención la artesanía, aprendiendo rápidamente a hacer tambores y diferente tipo de cosas, así que por ese motivo no solía salir con amigos durante su época de secundaria, prefiriendo ayudarle con el negocio de los tambores y sintiéndose un poco triste porque le dio demasiados problemas a su nieta, queriendo desde el fondo de su corazón que Yoko fuera feliz. Como el abuelo ya había bebido demasiado, mejor pidió la cuenta para que se empezaran a retirar. Ibuki, cuando estaba a punto de revelarle algo muy importante al abuelo, ya se había dormido. Sin más remedio, el prota tuvo que llevárselo cargando, no teniendo una idea clara de lo que le iba a decir al abuelo, cuando ni siquiera Yoko confía por completo en este. Ibuki estaba impresionado de las grandes manos que tenía el abuelo, y este le termina revelando que las manos de sus nietas son muy similares, queriendo que como artesana se sintiera orgulloso por eso, aunque últimamente se ha estado empezando a interesar por los chicos. Eso le hizo darse cuenta a Ibuki que la razón por la cual no quiso tomarlo de la mano cuando ella se había caído fue por sus manos ásperas. Cuando de momento Yoko apareció en escena, Yoko estaba sorprendida de que Ibuki se encontrara con su abuelo, invitándola a pasar al taller para poder dormir al abuelo y descansar, dándole las gracias por haberlo traído. Este, para no darle más molestias, se despide de su enamorado,
pero Yoko lo detiene disculpándose en ese momento. No sabiendo el motivo, pero sabe que si Ibuki fue a su casa era por algo. Ese le pide que fueran a un lugar un poco más calmado. El prota le revela que tocó las manos de su abuelo, describiéndolas como las manos de un verdadero artesano, y este le mencionó que las manos de Yoko eran iguales. Eso hizo que Yoko recordara que en el pasado muchos se quejaban por el tipo de manos que tenía, puesto que como era artesana eran muy ásperas. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Lo sorprendente fue que para Ibuki sus manos eran increíbles. Eso puso muy sentimental a la waifu, agradeciéndole por el cumplido, ya que era la primera vez que alguien le decía algo como eso. Cuando de repente Ibuki le revela que le gusta demasiado a ella, describiendo cada uno de los detalles que le hacen encantadora para él, y pidiéndole que fuera su novia. Ella con lágrimas en los ojos se levanta para revelarle que igual le gusta mucho, dándole su mano para pedirle que cuide bien de ella ahora como novios, tomándose de las manos para poder confirmar de esa manera su relación amorosa. Por lo que cuando llegó a su casa el prota no podía creerse que ya estaba en una relación amorosa con su waifu, ya que en el pasado, cada que se le confesaba a la chica que le gustaba, lo terminaban rechazando muy seguidamente. Por ese motivo tomó la decisión de no enamorarse para no salir lastimado, aceptando que su amor no sería correspondido por la persona que en verdad le gusta, teniendo ese pensamiento por mucho tiempo hasta que Yoko apareció en su vida, sintiéndose tan feliz por ese hecho y no pudiéndose creer hasta el momento, por lo que sin perder el tiempo le invita a su enamorada a que fueran a un café para poder conversar un rato, y aunque perdió algo de tiempo planeando cómo le iba a decir, al final se armó de valor para enviarle el mensaje final. Sorprendentemente Yoko lo leyó enseguida y le respondió a su habitación que estaría encantada de ir, por lo que al día siguiente el par de tortolitos van a un café bastante elegante y la waifu se ve extremadamente hermosa. Durante su cita, Ibuki notó que su enamorada estaba muy callada, malinterpretando la situación nuevamente y pensando que quizás se habría arrepentido de haber aceptado ser su novia. Pero resulta que Yoko sabe que Ibuki iba a una escuela preparatoria de arte para aplicar a su examen de la universidad. Estaba pensando que no quiere convertirse en un estorbo para su verdadero objetivo. Ese le deja en claro que jamás la vería como un estorbo, al contrario. Gracias a las cosas que Yoko había hecho por lo motivó para poder seguir mejorando en sus dibujos. Además de que se dio cuenta que tanto camino le falta por recorrer. Yoko sonrojada le alegró mucho oír eso, cuando de momento aparece Himari en escena para darle las bienvenidas, pero se impresionó al ver que el par de tortolitos en el café, y por si no fuera poco, cuando Yoko le reveló que ya son novios, se puso muy feliz por su amiga abrazándola. Por lo que cuando salieron del café el par de tortolitos, Yoko se disculpa por no haberle dicho a Ibuki sobre que Himari trabaja en ese lugar, pero él no consideró que Yoko tuviera la culpa cuando él es quien escogió el café. Yoko le menciona que a quien más ganas tenía de contarle sobre su relación era su amiga, teniendo una conversación muy alegre cuando iban de camino a casa el par de tortolitos. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Hani no Konito. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Hiroshi el Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.